Buenos días, hermanos. Somos pocos, pero locos. No, somos pocos, pero buenos. Esperamos que así sea. Es un gusto siempre volver a verlos un domingo más para poder estudiar un poco más de la palabra del Señor. Ya, vamos a tener un tiempo de oración y le vamos a pedir al hermano que está encargado de la ofrenda también, que después de la oración pueda también pasar la ofrenda. Oremos. Padre, gracias por este día, gracias porque podemos estar un grupo de tus hijos aquí congregados, Señor, en tu templo. Podemos alabarte libremente, podemos estudiar tu palabra, Señor, y en esta hora te pedimos que tú bendigas este tiempo, que podamos encontrar en ella, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, y que también esto no solo quede como un conocimiento teórico, sino que también podamos llevarlo a la práctica y disfrutar y ser testigos de la maravillosa bondad que hay en tus palabras, Señor, al momento de llevarlas a nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y también pedimos por los hermanos que no están, que los echamos de menos, que no son pocos. También te pedimos que tú estés con ellos en el lugar donde estén. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Entonces, ¿quién va a pasar la ofrenda para que no después me estén... ¿Alguien, por favor, algún hermano que pueda ayudarnos con eso? No. El tío Víctor. Muchas gracias. Bien, llevamos alrededor de 10 o 12 clases hablando sobre un mismo tema. ¿Cuál ha sido ese tema? Para los que han venido a clase. Oh, que están tímidos. No solamente somos pocos, sino que además somos tímidos. A ver, la tía Sonia, ¿de qué hemos estado hablando? A ver. Ya, gracias, Keila. Hemos estado hablando de la masculinidad y de la feminidad bíblica. ¿Ya? Hemos visto cómo los fundamentos de la masculinidad y de la feminidad bíblica. Hemos visto también la visión que tenemos como iglesia respecto a este tema, cómo los hombres y las mujeres somos creados a la imagen de Dios, ¿cierto? Con un valor igual, ¿ya? Pero con roles distintos, ¿ya? Hoy en día, en el mundo actual, el hecho de poder decir esto, muchas personas, o en la mayoría de las personas, llevaría implícito la idea de que hay una discriminación, de que hay represión, o que hay alguna diferencia de nivel, ¿cierto?, entre el hombre y la mujer, incluso abuso, ¿ya? Pero hemos visto a través de las clases que no es así, ¿ya? El tema es que existen también ciertas objeciones a esta mirada que nosotros hemos estado estudiando, y hoy vamos a trabajar respecto a eso, ¿ya? Hay algunas objeciones o algunas preguntas que se hacen en relación a la escritura, y también hay algunas objeciones generales, ¿ya? Pero como ya llevamos varias clases, y esto es una escuela, ¿qué se hace también cuando uno va a la escuela a estudiar? ¿Qué cosa? Prueba, exacto. Y hoy tienen prueba. Le voy a pedir muchas gracias, Gustavo. Hoy día hay prueba. O sea, pero más que una prueba de conocimiento, la idea es que podamos conversar y llevar a la práctica todo esto que hemos estado hablando durante estas últimas 12 clases, ¿ya? Por lo tanto, como siempre, vamos a trabajar entre grupos 1, 2 y 3. ¿Ya? Teniendo en consideración o teniendo presente las cosas que ya hemos conversado. ¿Ya? ¿Me puedes poner la próxima diapositiva, porfa?
No, hay una antes. Sí, hay una antes. ¿No? Ya. Teniendo en consideración la definición de masculinidad y de feminidad, ¿ya? Recuerden que en palabras sencillas, la masculinidad bíblica, la idea es este sentido de poder proteger, proveer, ¿cierto? Y liderar a las mujeres de una forma que sea apropiada y que obviamente es diferente en rol al rol de la mujer, ¿ya? Y en esencia la feminidad bíblica es básicamente una disposición libre de poder afirmar, de poder recibir y nutrir la fortaleza y el liderazgo del varón, digno de este liderazgo, ¿ya? De forma que sea apropiada a la escritura, ¿ya? Y por lo tanto, les voy a pedir que se junten mientras tanto en los grupos, en los 3 grupos, y les voy a compartir las preguntas que tienen que resolver, ¿ok? Júntense, por favor. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ya. En pantalla va a aparecer ahora, van a aparecer las preguntas que vamos a responder, ¿ya? El grupo 1 va a tomar como referencia el pasaje de Efesios 5:21, ¿ya? Grupo 1 el de acá, ¿ya? Y ahí está la pregunta. Pablo dice que todos los cristianos deben someterse unos a los otros, ¿ya? ¿No enseña la Biblia acaso la sujeción mutua cuando estamos hablando de que la mujer tiene que someterse al hombre? ¿Y no nos libra esto de cualquier idea de que el hombre es la cabeza? Tienen que responder esa pregunta y tienen que ofrecer, obviamente, una explicación bíblica. Porque aparentemente pudiera haber una contradicción, como estamos hablando de que la mujer se somete al hombre, pero en este versículo se habla acerca de que todos tienen que someterse unos a los otros. Pudieran pensar, de hecho hay gente que piensa que hay una contradicción entre eso, ¿ya? Entonces el grupo 1 tiene que decir si es cierto que hay una contradicción y por qué, ¿ya? En caso de que sea cierto o en caso de que no, ¿ya? El grupo 2 va a tomar como referencia el pasaje de Gálatas 3:28, ¿ya? Y la pregunta es, ¿acaso Gálatas 3:28 no elimina el género como base para la distinción de roles en la iglesia? ¿Ya? Y van a también ofrecer una explicación bíblica de ese pasaje. El tercer grupo va a... Gastón, acá por favor, en este grupo. El grupo 3 va a tomar el pasaje de Hechos 18:26. ¿Ya? Y dice, ¿no enseñó Priscila a Apolos
¿Ya? ¿No muestra eso que la iglesia primitiva no excluía a las mujeres del oficio de la enseñanza de la iglesia? Hay que responder eso y proveer de una respuesta también bíblica. Y la otra pregunta la tienen que responder todos los grupos, ¿ya? Y es el clásico argumento de Débora, ¿ya? Y dice así: ¿qué pasa con el liderazgo de Débora en los jueces? ¿Ya? ¿Acaso esta idea o el hecho de que Débora haya liderado, ¿cierto?, al pueblo de Israel no socava la comprensión de los roles, ¿ya? Esta comprensión del complementarianismo que nosotros tenemos en los roles de género? ¿Ya? Entonces, cada grupo va a tener que responder 2 preguntas, la que les corresponde y esta última. ¿Ya? En eso se consiste la, entre comillas, prueba. Y después vamos a ver la respuesta. Bien, vamos a tener alrededor de 25 minutos para que puedan conversar, construir su respuesta y todo lo que ustedes necesitan. Bien. ¿Quién va a ser el vocero del grupo 1? Grupo 1, Gastón, ya. Al grupo 1 le tocó una pregunta en base al versículo de Efesios 5:21 que dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ya? Y en base a este versículo, entonces, tienen que responder su pregunta. Ya. Leo, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, ya. A ver. ¿Leo las preguntas? Dale, léela. Ya, la pregunta dice, en Efesios 5:21 dice que todos los cristianos deben someterse unos a otros. ¿No enseña la Biblia la sujeción mutua? Y la otra pregunta dentro de esta misma dice, ¿no nos libra de cualquier idea de que el hombre es la cabeza? Ofrezca una explicación bíblica. Bueno, partiendo dentro de lo que discutimos, partimos que el sometimiento debe ocurrir de forma voluntaria y no es un sometimiento en búsqueda de jerarquía, sino es una disposición de ceder el uno al otro, el servirnos mutuamente, el anteponer las necesidades de los otros a las propias y en un acto de humildad y respeto. Y debe hacerse con respeto y reverencia hacia el Señor, reconociendo que el Señor Jesucristo es el Señor y es la cabeza de la iglesia. Y luego esto es ya a nivel general. Y después ya pasa a lo que es el tema a nivel matrimonial de que el esposo es el líder del hogar, que dice más adelante los versículos, que las esposas están sujetas a sus maridos como la iglesia a Cristo. Más que nada va como escalando a nivel de congregación o de iglesia y después lo lleva a un nivel familiar. ¿Ya? Y después lo otro es la pregunta que tenemos todos juntos, ¿cierto? Pero esa es la respuesta a la... Sí, es como el resumen de la respuesta que tenía. ¿Ya? ¿Ya? No, la otra pregunta la vamos a ver después. Vale. Vamos a tratar de sintetizar un poco o de ordenar un poco la respuesta. ¿Ya? Entonces la pregunta básicamente es si es que acaso en este versículo nos está, de cierta manera, contraponiendo la idea de que existen roles definidos donde el hombre lidera y la mujer se somete. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habla de una sumisión mutua. ¿Ya? Dice Pablo que los cristianos deben someterse los unos a los otros, ¿ya? Y de hecho, incluso en Filipenses él habla acerca de considerar al resto como superiores a nosotros mismos, ¿cierto? Y de cierta manera servirse mutuamente, ¿ya? Esto en el contexto de, obviamente, el amor y la humildad entre nosotros los cristianos, ¿ya? Pero en este caso es, si este amor y humildad y sometimiento mutuo pasan a llevar o de cierta manera niegan el concepto de las distinciones de rol. Esa es la pregunta en el fondo. Este sometimiento mutuo entre nosotros, entre los cristianos, ¿niega las distinciones de rol? Y la respuesta que yo entiendo que dan ustedes es que no, que los roles están ahí, se mantienen, ¿ya? Pablo tampoco lo hace, de hecho, ¿ya? Y si nosotros vemos este pasaje de la Escritura y vemos el contexto, uno se da cuenta de que está hablando al principio de lo que caracteriza, ¿cierto?, a la vida de un creyente
que ama al Señor, ¿ya? Y específicamente en estos versículos del 18 hasta el 21 hace una descripción, ¿ya? De esto. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios. Por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y de cierta manera aquí engloba cómo debe ser, ¿cierto?, el carácter o el comportamiento de un cristiano. Y después, desde el versículo 22 en adelante, lo que hace Pablo explica cómo funciona este sometimiento, ¿ya? Y comienza hablando de la relación entre el esposo y la esposa, luego habla de eso entre los padres y los hijos, y después entre amos y siervos. Por lo tanto, si nos damos cuenta, en ningún caso se niegan las distinciones de rol, sino que de cierta manera se reafirman, porque la idea del sometimiento mutuo significa básicamente someterse los unos a los otros de acuerdo a la autoridad establecida por Dios y el orden establecido por Dios. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Hermano Carlos. En el 22. A ver, cuéntame. Es que aclaramos algo de que la mujer no debe estar sometida al marido siempre. Y ahí tuvimos algunos ejemplos extremos y otro, creo que el de Sergio era más aterrizado porque era bíblico. Entonces, esa era la idea. Tuvimos dificultades ahí. Ya, pero cuéntenos, a ver, el Mauri, a ver. El ejemplo era que cuando el marido no es cristiano, por ejemplo, y la mujer es cristiana, el sometimiento. En ese caso era el ejemplo del hermano Sergio. No voy a dar el ejemplo extremo que dio el hermano Carlos. Bueno, Carlos, siempre el extremo. Bueno, el ejemplo extremo mío, por ejemplo, fue que si el esposo hacía que su esposa, que también lo enseñaban ustedes, hiciese cosas que no eran más bíblicas o entendibles. Entonces yo me tiré un exabrupto, como siempre, dije que si yo como esposo mandaba a mi esposa a prostituirse. ¿Ya? Ese era el ejemplo extremo. Okay. Bastante extremo su ejemplo. Bien, recordemos siempre que la clave del versículo 22 es como el Señor, ¿ya? La esposa no es un títere del esposo, no es en ningún caso, y no hay, y después lo vamos a ver más adelante en la clase, no está para los mandados del esposo. No significa, el hecho de que el varón sea el líder del hogar no significa que la esposa debe obedecer en todo, básicamente ser una sirvienta o una empleada del marido. Eso sería malentender lo que dice la Escritura. Y por eso es que es muy, muy clave la frase en el Señor. En el Señor siempre. Independientemente si el esposo es cristiano o no es cristiano, o es cristiano y hace cosas de personas que no son cristianas. Siempre la sumisión va a ser en el Señor. Y la autoridad del hombre va a estar, del hombre cristiano en la familia, va a estar supeditada a que también se someta este hombre al Señor. ¿Ya? Recuerden, entonces, siempre, la mejor forma de entender este Efesios 5:21 es que significa que nosotros nos sometemos unos a otros de acuerdo al orden y a lo que el Señor ha establecido por Dios. ¿Ya? Bien, grupo número 2. Grupo número 2 tenía el versículo de Gálatas 3:28. ¿Quién va a hablar? La Connie, ya. A nosotros nos tocó el pasaje de Gálatas 3:28 y la pregunta dice, ¿elimina el género como base para la distinción de roles en la iglesia? Y nosotros respondimos. Dame un segundo, para ponernos en contexto. Gálatas 3:28
Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿No elimina este versículo las distinciones de género? No. El pasaje se refiere a lo espiritual, es decir, que somos iguales ante Dios en esencia. Esto nos recuerda también la unidad que se menciona en 1 Corintios 12:27, donde dice que nosotros somos cuerpo de Cristo y que cada uno es miembro, pero que cada uno también cumple una función diferente. Ya. Entonces nosotros decimos que no elimina los roles de género en la iglesia. Ok. Bien. Muchas gracias. Bien. Entonces la pregunta es cierto que Gálatas 3:28 está, de cierta manera, eliminando las distinciones de género? No. Solamente en este sentido, en el que está hablando en Gálatas 3:28. ¿Ya? Y para eso tenemos que entender cuál es el contexto de Gálatas. ¿Ya? ¿Y de qué está hablando en Gálatas 3? Gálatas 3:28 afirma que nosotros, como hombres y mujeres, tenemos total igualdad. Y eso es cierto. ¿En qué sentido? En el sentido que decía la Connie, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que en el contexto del texto, donde otra vez la frase en Cristo cumple como un rol especial, ¿ya? O nos ayuda a poder entender esto mejor. Y esta frase en Cristo, en este contexto, se refiere a la unión que hay de todos los creyentes en Cristo. Es decir, está hablando en el contexto de la salvación. Es decir, en el contexto de Gálatas 3, la justificación o la salvación, la vía de salvación o la forma de salvación es la misma. Para el hombre, para la mujer, para el esclavo, para el siervo, para el judío, para el griego. No hay distinción en la salvación. Y eso es algo que nosotros creemos. Pero esto no significa de que se estén aboliendo los roles que Dios diseñó para el hombre y la mujer, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia. Bien, la justificación de los pecadores siempre es por la fe separada de las obras, y esto independientemente de las grandes divisiones sociales que existan. ¿Ya? Recordemos que en el contexto romano, digamos, político romano y culturalmente griego, había muchas diferencias entre los hombres y las mujeres, en cómo se hacían las cosas para el hombre y para las mujeres, para los esclavos y para los siervos, y también había muchas diferencias todavía entre los judíos y los gentiles, incluso dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces, lo que quiere recalcar Pablo es, ok, esto de la salvación, cuando yo digo para todos, literal es para todos igual. ¿Ya? Hablando de la salvación. ¿Ya? Y por ende también heredan las mismas promesas, ¿cierto? Independientemente del origen. Pablo no está eliminando las distinciones. Y de hecho, si se fijan ustedes en la carta de Gálatas, él le habla a los judíos y a los gentiles, le habla en otras cartas, le habla a los amos, ¿cierto? Y le habla a los siervos por separado, le habla a los hombres y a las mujeres por separado. ¿Ya? Bien. Pregunta número 3 del grupo 3. ¿Ya? Basado en Hechos 18:26. ¿Quién va a hablar, la Moni? Ya, por acá entonces, el grupo 3, teníamos que analizar el pasaje de Hechos 18:26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces la pregunta dice, ¿no enseñó Priscila a Apolos en Hechos 18:26? ¿No muestra eso que la iglesia primitiva no excluía a las mujeres del oficio de enseñanza de la iglesia? Entonces nosotros concluimos que sí enseñó, pero fue un discipulado más personal. Porque tal como dice allí, cuando Apolos estaba predicando en Éfesos, lo oyeron y le tomaron aparte y le expusieron en el camino de la palabra, ¿cierto? Y que no la excluía a ella, ¿ya? Porque como creyentes somos todos llamados a enseñar la palabra del Señor. Bien, muchas gracias. Entonces, el contexto es que, ¿cierto? Apareció este varón, Apolos, ¿cierto? Que enseñaba la palabra, y dice incluso el texto que la enseñaba con denuedo,
¿ya? Tenía una habilidad especial, un don entregado por el Señor para entregar la palabra, ¿ya? Pero Priscila y Aquila se dieron cuenta de que tenían todavía que había que mejorar algunas cositas, tenían que entender algunas cosas mejor, y lo llamaron, lo apartaron y le enseñaron, ¿ya? Tanto Aquila como Priscila. Por tanto, sí, es cierto que Priscila enseñó a Apolo, ¿cierto? En este pasaje de Hechos 18:26, como decían ustedes, ¿ya? La segunda pregunta era, ¿no muestra que eso que la iglesia primitiva no excluía a las mujeres del oficio de la enseñanza? Hermano Víctor. En cuanto a Priscila y Aquila, yo creo que eso tenemos que verlo como discipulado, lo que hicieron ellos con este hombre que está incompleta su enseñanza. ¿Ya? Sí, es una forma de poder entenderlo. Y también una forma de poder entenderlo es que Priscila aportó y ayudó en la enseñanza de Apolo, ¿ya? Pero esto en un contexto personal, no es en un contexto congregacional. De hecho, hemos visto nosotros en clases anteriores y cuando hemos visto pasajes como 1 Timoteo 2 o Tito 2, es un deber de las mujeres enseñar, ¿ya? Y está de cierta manera explícito en el texto cuáles son sus responsabilidades fundamentales respecto a qué es lo que deben enseñar y cómo lo deben enseñar las mujeres, ¿ya? Las mujeres deben aprender y deben enseñar a otros. Y esta idea, hermanos, en el contexto en el cual está escrita en la Escritura, en el contexto romano y griego, es una idea de cierta manera revolucionaria. ¿Por qué? Porque esto es totalmente contrario a las prácticas judías y totalmente contrario a las prácticas griegas y romanas. Las mujeres nunca enseñaban en ningún caso, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros entendemos esta escena donde un hombre y una mujer están enseñando a una persona que conoce menos del Evangelio o incluso no conoce del Evangelio, nada nos debería hacer pensar de que una mujer no puede participar de eso, ¿ya? Una mujer puede participar de eso y debería participar de eso, ¿ya? Es una buena forma de entenderlo como lo plantea el tío Víctor, ¿ya? En un contexto de un discipulado, por ejemplo, o en un contexto evangelístico, no hay limitaciones para que una mujer pueda hacer uso de su don de enseñanza, ¿ya? Lo que es erróneo entender o concluir es que esta tutoría privada, o podríamos decirlo, este discipulado, como decía el hermano Víctor, de Priscila hacia Apolo, significa que ahora la mujer debe ocupar un rol de enseñanza en la congregación, o incluso ocupar un rol de liderazgo, como por ejemplo un pastorado, ¿ya? En la congregación. Eso sería erróneo, porque no está hablando este pasaje de Hechos 18, no está hablando acerca del oficio del pastor o del anciano, como ustedes quieran decirle, y no está hablando del oficio dentro de la congregación. De hecho, es muy explícito que ellos lo apartaron, lo tomaron, lo aportaron y ahí le enseñaron, ¿ya? Si nosotros queremos ver qué es lo que dice la Biblia respecto del oficio del pastor, entonces nosotros tenemos que ir a pasajes como, por ejemplo, 1 Timoteo 3, que ya lo hemos visto varias veces, Tito 1 o incluso 1 Timoteo 2, ¿ya? Bien, la otra pregunta, que es la pregunta para todos, ¿ya? Hermano Carlos. No hay que colocar el yo. No. Me gusta ese concepto de la suficiencia de la palabra. Parece que en nuestra iglesia parece que no manejamos mucho ese concepto de la suficiencia de la palabra. Yo cuando era niño hace tanto tiempo, a mí las primeras cosas cristianas fueron hacia mí de mujeres. Entonces yo estuve en un internado, la costurera me habló de Cristo, la lavandera, y después, más encima, un día me encontré con Mari Soto y Gloria Flores, también me hablaron de Cristo, y por eso yo creo en lo que enseñan teólogos de la suficiencia de la palabra. O sea, nadie está prohibido a enseñarle a otro de la palabra de Dios, de entregarle la palabra de Dios. Entonces,
Y eso no tiene que ver con la autoridad dentro de la congregación. Y aquí tenemos una discusión con Mauricio, mujeres pastores. Yo no tengo una posición clara de condena, solamente yo me pregunto por qué hoy día se está permitiendo eso. ¿Acá no, sí, vos? No, pero es que hay muchos. Ah, sí. Sí, Si uno ve hacia afuera, uno encuentra de todo. Ojo, sí, con el tema de la suficiencia de la Escritura, cuando se concibe esta idea teológicamente, está relacionada a otra cosa. Ya está relacionada al tema de qué es lo que nosotros necesitamos para formar la doctrina. ¿Ya? De cierta manera, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que está, por un lado, la Escritura, pero también está la tradición y está el magisterio. Ellos no creen en la suficiencia de la Escritura. Pero nosotros sí creemos que la Escritura es nuestra fundamental o nuestra principal regla de fe y práctica. Por ahí va el tema de la idea de la suficiencia de la Escritura. Ahora, lo que dice el hermano Carlos es cierto. O sea, no está prohibido para nadie el poder enseñar la Escritura o el poder hablar, ¿cierto?, de la Escritura a otros hermanos. Solamente entendemos de que en el contexto de la iglesia, congregacionalmente, es el rol del hombre llevar esa enseñanza. Y no solamente tiene que ser un hombre, sino que también tiene que ser un hombre calificado. ¿Ya? Muchas gracias. Pasemos ahora a la cuarta pregunta. ¿Ya? Este ejemplo de Débora, ¿y por qué lo dejé para todos? Es porque es un ejemplo bastante común que uno pudiera escuchar en iglesias que, por ejemplo, defienden el pastorado femenino. ¿Ya? Yo personalmente lo he escuchado. Yo creo que algunos de ustedes también lo han escuchado. Incluso algunos de ustedes vienen de iglesias donde habían o hay pastoras. ¿Ya? Yo he estado en iglesias donde hay pastoras. Entonces, ¿qué respondemos a esto? ¿Es el liderazgo de Débora una referencia o es un argumento para poder justificar el liderazgo femenino en la congregación? ¿Qué dijo el grupo 1? Gracias. En realidad, en este caso, lo que tengo acá anotado, si me equivoco en algo, ahí mi grupo me puede corregir. Pero sucede cuando en realidad nosotros como varones no tomamos el lugar en el liderazgo. En el caso de los tiempos de Débora fue que Barak no quiso responder o obedecer bien este llamado por sí solo. Así que ahí es donde Débora, ella es en realidad la que obedece esta orden y llamado al Señor. Y más que socavar como la comprensión complementaria de los roles de género, en realidad es un llamado de atención. O sea, yo lo veo así, como un llamado de atención a nosotros los varones, para que respondamos al llamado del Señor. Y en estos casos, al nosotros como varones no querer obedecer al Señor, ya a veces las mujeres hacen la obra porque en realidad la obra del Señor no se detiene. Pero la responsabilidad del liderazgo, del sacerdocio, es para nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que rendirle cuenta al Señor. Ya, muchas gracias, Gastón. ¿Qué dijo el grupo 2? Grupo 2. A ver, Connie. Gracias. Ya. Nosotros consideramos que es un caso puntual y por lo tanto no es un patrón dado por el Señor. Sin embargo, no hay que olvidar que Dios utilizó a esta mujer para lograr su cometido. Más importante es reconocer que la labor y sabiduría de ella es dada por el Señor. No olvidar que todo lo que hacemos es para el Señor y Él será el que guíe todo. Y también conversábamos sobre que en este caso era porque no habían, los hombres no dieron, por así decir, la cara para poder liderar en este caso y lo tuvo que hacer Débora. Pero no es un patrón dado por el Señor. Muy bien. ¿Qué dice el grupo 3? Ya, nosotros anotamos 5 puntos. Ya. Que Débora tenía fe y autoridad y era jueza. Dios estaba obrando en la vida de ella, que el hombre y la mujer ante Dios son iguales, que el rol de ella no fue liderar el ejército, sino que fue un rol de apoyo, y que el rol del liderazgo lo llevaba el hombre apoyado de ella. Ya. ¿Eso no? Ya, súper, muchas gracias. Bien, yo quiero recalcar algunas cosas que dijeron ustedes, que lo primero fue valorar...
Ya, muchas gracias. Va el hermano Luis, vale. Va el micrófono para que lo puedan escuchar. Está en Jueces 4, 14 y 15. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. O sea, ella siempre le dio importancia y la autoridad Al hombre. al hombre. Sí. Sí. Y Barak era el que no quería, no lo quería. Hermano Frank. ¿Dónde está? En el versículo 6 hay una pregunta que dice, 4:6. cuando ella llama a Barak, ¿Ya? le dice, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Ahora, a Barak, el Señor ya Ya lo había mandado. hablado. Entonces, él estaba desobedeciendo, pero nosotros lo vemos así. Que muchas veces nosotros como hombres nos cuesta tomar decisiones y tiene que haber la otra parte que nos apoye. Porque él igual tenía dudas, por eso él le dijo, yo no voy si tú no me acompañas. Claro. ¿Cierto? Eso. Bien, muchas gracias. Bien. Yo creo que aquí, yo veo acá, disculpen, es que hablamos bastante en este tema acá, Está bien. que el apoyo de Débora en este caso fue un apoyo espiritual. Barak tenía temor, por eso dijo, si no vas conmigo yo no voy, porque en el fondo Débora como profetisa, como jueza, tenía el respaldo de Dios, Dios la estaba usando, y Barak necesitaba el apoyo de Dios para vencer. Un rey, si peleaba sin Dios, era vencido, y acá fue un apoyo espiritual que ella le dio, pero quien lideró la batalla fue justamente Barak. Bien, muchas gracias. Tenemos que recordar siempre que, bueno, en el libro de Jueces hay una frase que se repite harto, ¿ya? Y es la frase de, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿ya? Entonces, el libro de Jueces no es un libro que nosotros debamos tomar como punto de referencia, como bien decía el grupo 2, para poder hacer o justificar ningún tipo de doctrina o práctica dentro de nuestra iglesia. De hecho, el estado espiritual de Israel era totalmente decadente, ¿ya? De hecho, el hecho de que Débora sea una de las jueces de Israel era una forma de también demostrar de cuánto se había desviado el corazón de Israel respecto a los propósitos de Dios, ¿ya? Y si bien es cierto, el rol de Débora es muy valorable por cómo ella fue fiel al Señor, ¿cierto? En ningún caso nosotros deberíamos tomar esto como una referencia o una justificación para el liderazgo femenino en la iglesia, ¿ya? Y no se trata de capacidades, ¿ya? Se trata del deber, ¿ya? No significa que una mujer no tenga la capacidad de liderar, sino que ¿quién debe liderar? ¿Ya? ¿Quién debe liderar? Según lo que Dios ha establecido. Pónganme la siguiente diapositiva solamente para cerrar. Hay otras objeciones también generales que no necesariamente están basadas en algunos versículos bíblicos, pero se las voy a dejar acá para que ustedes piensen en esto. Nosotros necesitamos entender, y no solamente entender, sino que ser capaces de dar respuesta a estas objeciones. ¿Justifica esta diferencia de rol o el hecho de que el hombre sea el líder dentro del hogar? ¿Justifica el abuso? Lo que conversaba lo que decía el hermano Carlos. ¿Justifica que el hombre manda y la mujer obedece? ¿Eso es el rol bíblico? La segunda es una clásica pregunta que también es: si Dios ha llamado genuinamente a una mujer a ser pastora, ¿quién soy yo para decir que ella no puede serlo? Spoiler, básicamente nosotros no creemos que Dios llame a mujeres a ser pastoras, ¿ya? Y lo tercero es esta idea que está implícita en nosotros de que no es justo. Que no es justo que el hombre sea el que tiene que... Nosotros, de hecho, hace unos días tuvimos una conversación con unos amigos en la casa
es un matrimonio también. Y ella decía, es que no es justo. Y yo le decía, es que sí es justo. Si es lo que Dios ha determinado, así, entonces es justo. ¿Ya? Pensamos nosotros que el hecho de que haya un rol necesariamente significa de que uno es superior al otro, y no es así. Y lo vemos en toda la Biblia y en lo que hemos estado estudiando. ¿Ya? Pero les voy a dejar con estas objeciones para que ustedes las mastiquen, piensen en esto y puedan también buscar dar respuesta. ¿Ya? Porque afuera hay un montón de filosofías, hay un montón de ideas extrañas y contrarias a los que plantea la Escritura. Y nosotros tenemos que también tener este sustento para poder dar respuesta. Que el Señor nos ayude no solamente a aprenderlo mentalmente, sino que también a ponerlo en práctica. ¿Ya? Los maridos, sigamos buscando agradar más al Señor y ser un ejemplo, ¿cierto?, en la protección, en la provisión y en el pastoreo de nuestras esposas y nuestras familias. Y las mujeres, que el Señor también les ayude a poder someterse en amor como al Señor. ¿Bien? Muchas gracias, hermano.